¿Se puede armar un equipo ganador en menos de 10 minutos? Porque aparentemente el Mundial de Clubes es más importante que la final de la Champions. Y esas son cosas que esperaba no escuchar, pero son factos del Fantasy. Soy Galán y esto es Maestro Panenka, tu casa del Fantasy Fútbol en español, donde hablaremos de la jornada 1 del Fantasy del Mundial de Clubes. Le daremos la misma importancia que le dan los clubes que participan en ella, con una ligera diferencia, y es que no estamos ganando millonadas por hacer este video. En más factos de este fantasy es que tendré la posibilidad de poner al capitán del Messi Fútbol Club en mi equipo, pero a nadie de la América, aunque la FIFA haya hecho todo lo posible. Y lo cierto es que en este fantasy del Mundial de Clubes solo seguiremos el camino del Fútbol Club Galanes. Estaré hablando de mi equipo, voy a repasar un poco las reglas, algunos detalles, pero esencialmente estaremos con lo que pienso hacer para esta jornada 1 y en estas jornadas del fantasy, y a ver qué sale como el Real Madrid en esta temporada. Pero antes los vamos a invitar a unirse a la Liga Maestro Panenka. Tienen toda la información en la descripción, también en el gráfico. A ver cuántos amigos somos en esta ocasión. En el Fantasy de la Champions llegamos a ser más de 700 participantes. Y ahí fue el ganador Jofre Clavijo, que se mantuvo por mucho tiempo en la punta, sobre todo ya en las fechas de eliminación. No fue en la sección en la final, donde de hecho sacó más ventaja al segundo lugar. Ahora sí, pasamos con los que creo son los aspectos claves para este fantasy del Mundial de Clubes. Y lo primero es definir cuándo voy a usar el comodín. Y aquí solo hay una respuesta correcta, que es en la fase de grupos. Creo que no tiene mucho sentido usarlo después de esta fase, cuando son eliminatorias directas. Ya en ese momento hay más fichajes. Así que hay que decidir si usarlo en la jornada 2 o en la jornada 3. Más adelante, cuando presente mi equipo, diré en cuál jornada lo estoy pensando usar en este momento. Y otro aspecto es que creo que no hay mucha ciencia en la selección de este fantasy. Creo que habría que enfocarse solamente en unos 6 equipos y tal vez agarrar un poquito de algunos otros, pero esencialmente iría por esos 6. Para eso me voy a apoyar de Opta y su supercomputadora, que coloca a estos 6 equipos como los principales favoritos para ganar el Mundial. En primer lugar el París, en el segundo el Manchester City. Bastante interesante esa proyección. De hecho, yo estoy algo de la mano con esa predicción de Opta. Y también los sospechosos habituales, como pensarán que están clasificados el Bayern Múnich, Real Madrid, Inter, y tal vez el que no me cuadre del todo es el Chelsea. Para completar el top 10 también presentamos este gráfico, que serían los equipos del resto que también tienen alguna opción y que de repente podrían llegar algo lejos. Esto también dependerá de los enfrentamientos, de qué tan fácil es su grupo, y probablemente de este lote yo quizás pondría el Atlético un poco más arriba. Rápidamente presentamos el gráfico del resto de equipos para que vean cómo están desde la posición 11 a la 32, porque es muy destacado ver quiénes son los peores equipos, porque esos serían los equipos a apuntar, y eso también lo voy a considerar a la hora de hacer la selección. Y entonces evidentemente ya ven por dónde van los tiros. Creo que hay que elegir a los 15 jugadores de nuestras plantillas. De estos, probablemente estos 10 equipos que mostré al principio, los que serían el top 10 a ganar la competición, sobre todo los del top 6. Y para esta fecha, para la 1, yo me enfocaría más en jugadores del Bayern Múnich, del Real Madrid. Bayern Múnich porque tiene un enfrentamiento muy favorable, quizás el más favorable de toda esta jornada. Como vieron, el Auckland de Australia es el peor equipo de esta competición, el peor rankeado, también el menos favorito para hacer algo en el torneo. Y hay una diferencia bastante notable entre estos dos equipos. Y vimos de la temporada pasada que cuando el Bayern Múnich tiene un equipo débil, lo suele hacer pagar bastante. También podríamos pensar en el París, pero de los equipos favoritos o de los más candidatos a ganar el torneo, el París es el que tiene tal vez el grupo menos fácil, menos sencillo. No es que no vaya a clasificar,
pero además en la primera jornada va a enfrentar al Atlético. Y otro detalle de este Fantasy es que en cuanto a las sustituciones funciona muy similar al del Fantasy de la Champions, donde podremos hacer sustituciones manuales, también hay automáticas, y las manuales quieren decir que después que pasa un día de competencia podríamos traer a jugadores del banquillo si nuestro titular que ya haya jugado no hizo tantos puntos como quisiera. Las automáticas, por otro lado, funcionarían que si no toco mi equipo para nada, no hago ninguna sustitución y en mi 11 no juega alguien, lo iría reemplazando a alguien de mi banquillo en el orden que lo tenga. Evidentemente portero por portero y a los otros jugadores en ese orden, eso sí, teniendo en cuenta qué formaciones son posibles, que por lo menos hay que tener 3 defensas, 2 mediocampistas o un delantero. Y visto lo visto, voy con mi equipo para la jornada 1 del Fantasy del Mundial de Clubes, donde tendré en el arco a Armani del River Plate, El Shenawi, en la defensa a Dumfries, Bardiol, Guerreiro, Moura y Costa. Los mediocampistas Mastantuono, Bellingham, Olis, Mora y Azure. Mientras que los delanteros serán Haaland, Mbappé y Kane. Una línea ofensiva bastante conocida que nos suena de la Champions. Por ahí también aprovechando que los jugadores del River Plate están bastante económicos y quizás de ese lote, después de los 10 primeros, sería el equipo que podría esperarse que dé un poco más de pelea. Y bueno, en definitiva es para acomodar el presupuesto. 3 jugadores del Bayern Múnich y ninguno del París en este momento, porque enfrenta al Atlético. Todavía en este momento estoy debatiendo cómo voy a usar las fichas. Si usar, por ejemplo, el 12º jugador en esta fecha 1 y de repente tener algunos de estos delanteros caros como jugador número 12 y tal vez sumar a un Guirassy al equipo. Será lo que defina ya más cercano al deadline de la jornada. Y para dar un poquito de panorama de todos los jugadores que estoy contemplando, voy a presentar un más 11 de jugadores que se quedaron cerquita de entrar en mi equipo y que posiblemente, porque no puedan terminar algunos de ellos en mi equipo final. En el arco tendría a Sommer, en la defensa a Cambiaso, a Trent Alexander-Arnold y Hakimi, en el medio campo a Palmer, a Doué, De Arrascaeta y Musiala, y los delanteros Messi, Kolo Muani y Agenjoua. Y por ejemplo, el caso de Doué es interesante, por ahí también evidentemente tiene que sonar el nombre de Dembélé, pero es duda para jugar el partido de arranque, además sumados que, como ya lo dije, es contra el Atlético. Pero Doué, por ser un jugador que juega prácticamente como delantero, como extremo, y va a estar como mediocampista, cuesta menos que otros jugadores de esa posición. También Musiala, que puede ser que sí termine en mi equipo, pero es duda también para jugar en la primera fecha si hay alguna filtración de alineación del Bayern Múnich y se espera que juegue Musiala. Podría pensar bastante en incluirlo. Serán esas decisiones que serán para última hora, al igual que incluir a jugadores de la Juventus, porque van a enfrentar al segundo peor equipo del torneo. Y por ejemplo, un Cambiaso en defensa o un Kolo Muani como delantero podría ser también muy interesante. Y ahora paso a lo que es mi estrategia para esta jornada. Y en este momento lo que considero tal vez es jugar el comodín de máximo capitán en esta jornada 1. Eso quiere decir que el jugador que haga más puntos en mi equipo va a ser automáticamente el capitán. Dejar al 12º jugador para la jornada 2. Por ahí podría pensar en Pavlidis, que se va a enfrentar a este Auckland que ya mencioné, que es el peor equipo de la competición. Entonces podría ser muy interesante jugadores del Benfica en esa fecha 2. Y el comodín para la jornada 3, sobre todo pensando en que podría haber muchas rotaciones para ese momento. Ahora toca hablar del capitán y hay que hablar de un debate que se generó en la comunidad Fantasy, porque las reglas no están del todo claras, pero aquí voy a explicar la que parece ser la regla y yendo a lo que fue el Mundial, en la Copa del Mundo hace 2 años, el Fantasy, y es que podíamos hacer un cambio de capitán por jornada. Esto quiere decir que si ponemos a Messi de capitán al principio de la jornada y no hace los puntos que nos gustaría, podríamos hacer un cambio por Kane.
Ya en ese momento Kane sería nuestro capitán definitivo y si no nos gusta lo que hizo, entonces no podríamos hacer más nada. Aquí hay un caso curioso que está también la figura del vicecapitán, un segundo capitán, y me parece que aquí el caso es si no se usa ningún cambio manual, sustitución manual. Entonces, si tu capitán no juega, el que tengas como segundo capitán pasaría a ser el capitán y el que te suma el doble de puntos. Igual, de no ser así, es una sorpresa que nos encontraremos todos cuando se desarrolle esta primera fecha del Fantasy. Ahora sí, ¿cuál sería mi capitán principal? El que creo que es la mejor opción de capitán en esta fecha 1 y es Harry Kane. Creo que el inglés va a ser mi capitán. Podría pensar en una alternativa de Olis, pero seguramente alguien del Bayern Múnich enfrentando al peor equipo del torneo tiene que ser la opción. Si mi jugador del Bayern Múnich no llegara a dar resultados, creo que la principal opción que estoy considerando en este momento para un recambio sería Haaland o Kylian Mbappé. Me estaría decantando por el noruego en este momento. Y para aquellos amigos que preguntan quién podría ser la mejor opción para cada día, si se la quieren jugar un poco más, para el primer día de competencia tiene que ser Leo Messi. El Inter de Miami es favorito para ganar su partido. Ya como dije, para el segundo día Harry Kane. En el tercero me decantaría por De Arrascaeta. Para el cuarto día mi designado sería Denzel Dumfries. Y para esa última oportunidad Erling Haaland. Pero creo que ese día está bastante abierto y se podría pensar en Mbappé o Kolo Muani. Como siempre, los invito a dejar su interacción en los comentarios. ¿Qué les parece este Fantasy del Mundial de Clubes? Mi equipo, algún jugador que no hayan mencionado que crean que le va a romper, un equipo del que no hable para nada, que creen que va a tener mejor rendimiento, por ejemplo un Botafogo, alguno de los equipos brasileños, Boca Juniors. Entonces ya saben qué hacer.